Ya armó el cubo, le dimos como 10 minutos al inicio de la clase, parece que ya fue. Camilo, ¿estás por ahí? Sí, profe, recién llegué. No está. Camilo, Sí, aquí estoy. ya, abra su cámara, 30 segundos, Pero nuevo, otra no oportunidad, puedo hay armar el talento. cubo ahora mismo no puedo armar el cubo porque no lo tengo. Ya empezamos con Sí, problemas. Excusas. Bueno, Se rompió una gracias por mano. su participación, se me rompió la mano, ¿no? será en otro momento. Sí, es que ahora por Bienvenido a tema todos. fa... Hoy día Ya. tenemos convocatoria de 57 alumnos en clase. ¿Ya? Hoy día, más o menos al terminar la clase, ya tengo más o menos cómo vamos a evaluar la asignatura, así que ahí les voy a comentar, ya para que no se me vayan antes. Ahí vamos a contar un poquito de qué se trata y la próxima semana les traigo el ejemplo, pero para que ustedes ya vayan viendo. Vamos entonces con la clase. Profe, Dígame. le quería preguntar si las clases que grabó nos las podría enviar por Face. Bueno, Y la de hoy día igual. bueno, ya. Eh, esto me parece que quedó en el tintero la clase pasada. Algunos compañeros preguntaron por Santa Polonia y algunos, así que encontramos esto ya para profundizar un poquito más en Santa Polonia. Son 4 diapositivas, que en el tiempo de Imperio Romano, ¿cierto? Bajo el régimen del emperador Filipo, el árabe se llevaba a cabo persecuciones, torturas, asesinato contra los cristianos y su religión. Surgen también así muchos mártires, por supuesto como Santa Polonia, porque eran creyentes de la fe que protestaban y preferían entregar sus vidas antes que renunciar a Cristo. Santa Polonia era una hermana de un eminente magistrado de Alejandría, era una mujer virgen de avanzada edad, que siempre se caracterizó por las virtudes de castidad, piedad, caridad, austeridad y limpieza de corazón. El gobernador de Alejandría, influenciado por un adivino que se hacía llamar Divino, ordenó injustas represalias contra los cristianos y su religión, ya que, según el adivino, ellos atentaban contra el imperio y por consiguiente su monarquía. Este adivino asusó a las turbas paganas, provocando muerte y destrucción a los cristianos que allí vivían. En una de esas pesquisas capturaron a Apolonia, bueno, en ese momento a Polonia, ¿cierto? Y la sometieron a horribles torturas para que dijera lo que ellos le ordenaban, que era una serie de improperios y blasfemias contra Cristo. Al negarse, la turba se enojó y un despiadado perseguidor cristiano le lanzó un poderoso golpe en la cara, rompiéndole de esta forma sus dientes que se le cayeron a pedazos. La santa, con la cara sangrienta, no escuchó ni obedeció a sus torturadores y esto, en vista que no consiguieran nada, decidieron amenazarla con una enorme hoguera a las puertas de la ciudad, proponiéndole que si no rechazaba a Cristo, sería quemada atada a un palo. Exhausta, Santa Polonia hace suponer que iba a pensar lo que se le proponía y les pide que la desataran las manos para elevar sus últimas plegarias al cielo. Los soldados lo hacen y en menos de lo que esperado, Santa Polonia salta por voluntad propia a la hoguera ardiente para evitar renunciar a su amada religión. Mientras tanto, la santa le decía que cuando sufrieran de problemas y dolencias dentales, invocaran su nombre, pues ella intercedería ante el Todopoderoso para aliviar sus penas. De esta manera ofrecía su dolor propio por el de quienes pudiesen sufrirlo después. Los perseguidores junto al gobernador quedaron atónitos al ver que a pesar del fuego, las llamas no la consumían ni le hacían daño alguno. Al verlo trataron incansablemente de golpearla para que muriera, pero al mano del Altísimo la protegía. Finalmente fue desgollada. A pesar
que la santa era de Oriente, la iglesia occidental es quien la venera, no así la iglesia de Oriente, ya que interpretan el acto de valentía de Santa Polonia como un acto suicida. Pero en San Agustín, quien nos explica años más tarde que se trató de un acto invocado por el Espíritu Santo y por lo tanto llevó a Santa Polonia a ser santa. Su muerte se dio, ¿cierto?, en el siglo III, 249 después de Cristo, pero no fue sino hasta 50 años después que la canonizaron. Su día de veneración, como alguien también dijo en la clase pasada, fue el 9 de febrero y se considera la santa patrona de los odontólogos y de las enfermedades dentales. Y de allí que se ha invocado su nombre cuando hay dolor de dientes o de muelas. Profesor, What happened? sí, hay unos compañeros que están esperando para ingresar a la clase. Ah, no aparece. A ver, voy a salir de la presentación por si yo... Ya. Aquí están. Ya, ahí están aceptados. Eran dos nomás. Ya. Eso me parece que obedece a vuestras inquietudes y espero haber contestado, profundizado un poquito más sobre Santa Polonia, que los va a perseguir toda su vida profesional, ¿cierto? Tenemos 65 invitados hoy día, me parece muy bien. Vamos a dejar de compartir aquí, vamos a admitir a los que están y vamos a mandar un pantallazo a la doctora, la asistencia de hoy día, a la doctora Silva. Silva, aquí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Dicho todo eso, continuamos con la clase como corresponde ahora sobre la materia nueva. ¿Ya? Anteriormente era solamente un paréntesis de Santa Polonia que, dado vuestro interés, hice ese pequeño resumen para presentárselo. Ahora vamos a ir un poco, ¿qué nos cuenta de la odontología o de los personajes de la odontología en el periodo del Renacimiento, ¿cierto? Allá por el siglo XVI. Ya aparece también la imprenta. ¿Quién me puede ayudar ahí? ¿Cuándo aparece la imprenta? ¿En qué año? San Google. En el 1400. Oh, me sonó a voz de duda. 1440. 1440, muy bien, muchas gracias. Y miren este escrito. Está escrito en 1563. Entonces, después del 1440 viene todo el apogeo de la escritura, es decir, ahí ya se empiezan a realizar algunos textos que son fundamentales para... Muchas gracias, 1440 me dicen por el chat. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de Bartolomeo Eustaquio, ¿le suena la palabra Eustaquio? ¿Con la trompa, Eustaquio? Trompa de Eustaquio, justamente, la anatomía, bueno, yo estudié en el tiempo en que muchas de las palabras anatómicas tenían elementos así como la trompa de Eustaquio, varios nombres como particulares, ¿cierto? De personas Epónimos creo que se llama. ¿Cómo? Epónimos. Epónimos, ya no lo sé, si usted lo dice yo le voy a creer, pero después la anatomía se estudia hoy día, ustedes la están estudiando con nombres genéricos, ¿cierto? Como glándula submaxilar, submandibular, sublingual. Yo los aprendí los tres con glándula de esteno, glándula de... se me olvidó, y también se me olvidó el otro nombre. Ya la memoria empieza a ser... ¿Profe? Dígame. Preguntan si graba la clase. Chuta, menos mal que me dijeron. Ay, espérenme. Voy a salir. Ahora recién me puse a grabar, pero listo. Muchas gracias por recordármelo. Comenzamos la clase entonces de nuevo con qué nos dice la historia sobre la odontología o los personajes de la odontología en el Renacimiento, ¿cierto?
y ahí tenemos ya mucha evidencia, porque vienen los textos, los escritos, que se ven producto del desarrollo de la imprenta. ¿Ya? Por ejemplo, está Paracelso, que también escribe algunos textos, ¿ya? Todos más o menos del mismo medio contemporáneo, y Paracelso ve las 5 esferas que determinan la vida humana, ¿cierto? ¿Qué nos dicen? No vamos a seguir las enseñanzas de los viejos maestros, sino la observación de la naturaleza, confirmada por una larga experiencia y práctica, quien ignora que la mayor parte de los médicos dan falsos pasos en perjuicio del enfermo. Y esto solo para atender las palabras de Galeno, Avicena y otros. Lo que el médico necesita es el conocimiento de la naturaleza y de sus secretos. Aquí en este periodo es cuando empiezan a desarrollar la observación, ¿cierto? Empiezan a utilizar el método científico para observar el desarrollo de las enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, la caries dental. La caries dental también nosotros debemos conocer la patología principal de la salud bucal y cómo recorre su camino, ¿cierto? De una lesión de esmalte, luego una de dentina, posteriormente llega al paquete vasculonervioso, ¿cierto? A la pulpa, después se logra un absceso, una lesión periapical, una lesión ósea, un absceso, un flegmón y posteriormente la muerte, ¿ya? Es decir, podremos conocer la historia natural de la caries, que comienza así y termina en la muerte. Yo comentaré, por lo tanto, durante 2 horas en público con gran diligencia para aprovechar mi auditorio el contenido de los libros de medicina interna y cirugía práctica de los cuales yo soy autor. No he escrito estos libros como muchas otras personas repitiendo lo que han dicho Hipócrates o Galeno, sino los he creado basándome en mi experiencia, que es la máxima maestra de todas las cosas. Para explicarme con mayor claridad, indicaré, por ejemplo, que no creo en el dogma de los humores. ¿Se acuerdan de los humores? De estas muelitas. ¿Alguien descubrió de la fotito de las muelitas o no? ¿No? ¿Quién la pintó? ¿Quién la hizo? Yo esa información no me la sé. Con los antiguos explicaban equívocamente todas las enfermedades, pues únicamente una mínima parte de los médicos de hoy tiene un conocimiento más exacto de las enfermedades, de sus causas y días críticos. Prohíbo hacer juicios superficiales sobre Teofrasco antes de haberlo oído. Que Dios guarde y os haga comprender benevolentemente la reforma de la medicina. 1527. Paracelso, entonces, por su espíritu revolucionario y rebelde, se recuerda también que reemplazó el latín como idioma oficial de la ciencia por una lengua vernácula, por testimoniar su repudio a los textos tradicionales, por preconizar la enseñanza directa, por introducir el concepto de causalidad en la patogenia de las enfermedades, por haber reemplazado la terapia de hierbas medicinales por administración de metales y minerales, porque fue el primero en preocuparse de las enfermedades profesionales. ¿Ya? Todas esas cosas se le agradece a Paracelso. Algunas opiniones, a ver si recuerdan, ¿cuáles son las opiniones que tiene la gente de los cirujanos? Inferior. ¿Ya? ¿Quién me habló? Yo, Gabriela Cerda. ¿Me puedes leer lo que dice esta TPPT? Ya. Dice, no mejores que los renegados o los vagabundos, sinvergüenzas de catadura, inclinados a la lascidia, brutos de juicio y entendimiento, calderos, sacamuelas, mercanchifles, carteros, cargadores, capadores de caballo, sangradores, idiotas, escuderos, parranderos, alcahuetes, brujos, conjugadores, adivinos, capadores de cerdos, bribones y marratas. No podía dar el micrófono, sorry.
Ya, obviamente que no es muy bueno lo que dicen de los cirujanos de la época, ¿cierto? O sea, es lo peor de lo peor esta gente que se dedica a hacer las cosas de la boca, ¿cierto? No solamente impresión, sino eso era. Ya aquí tenemos algunos cuadros, algunas imágenes renacentistas también sobre la visita al dentista, ¿ya? Sobre la higiene oral. Aquí ustedes pueden ver un cuadro que justamente se llama así, el sacamuelas. ¿Sí? ¿De quién es el cuadro El sacamuelas? Nadie sabe. Está escrito Sé que lo tenía anotado, arriba. Ah, ni yo lo había visto, perdón. Ron Wood 1625 y está en el Museo del Prado, ¿cierto? Y ahí ustedes ven, no sé si también pueden analizar un poquito más la foto, pero ustedes ven que este cirujano, ¿será un cirujano de bata corta o de bata larga? Corta. Yo diría que bata larga, fíjense que en la ropa, en la vestimenta estaba un poquito más de mayor calidad que el resto, en su mesa tiene algún tipo de instrumental quirúrgico, ¿ya? Yo creo que es más de bata larga, que entre comillas eran los cirujanos formados, eh, con un poquito más de expertise y formados en la universidad. Y el bata corta, acuérdense que era el barbero, que el que viajaba, por así decirlo, por todas partes, era un poquito de menor rango. Eh, luego, estas diferencias se daban, ¿ah? Se daban, pero nadie le colocaba o colocaba orden en el proceso, y fue sino hasta la monarquía o el reinado de Enrique VIII en Inglaterra, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Enrique VIII? Me imagino. Famoso. No era ningún Adonis, ni un Brad Pitt, pero el hombre aquí, que ustedes ven, no sé si fueron 7 u 8 esposas que tuvo. Y él, aparte de su historia amorosa, que no nos vamos a meter, él creó la Comunidad Real de Cirujanos Barberos. Y él delimitó el campo de acción de unos y de otros. Él dijo, bueno, acá están los cirujanos barberos, que son los formados en las universidades, y están los que van aprendiendo este oficio de persona en persona. Y por eso quedó esta clasificación. ¿Ya? Luego tenemos a otro, Ambrosio Paré, también realizó varios escritos más o menos en el mismo periodo. Él aportó con dibujos, ¿ya? De instrumental quirúrgico, que es el de aquí abajo, es el instrumental quirúrgico, y más bien son instrumentales de aseo. Gracias. Bueno, ¿y qué dice la literatura del siglo XVI a propósito de la odontología? Denme un minuto, muchachos, un minuto.
Disculpen, muchachos, llegó una encomienda a mi casa. Tuve que recibirla. Ya. ¿Alguien está esperando? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué dice la literatura ontológica en el siglo XXI? El siglo XXI, en el siglo XVI, ¿cierto? Cuando ya dijimos que en 1440 se creó la imprenta, hubo un gran desarrollo de textos. Ya aquí ustedes ven opúsculo de medicina para todo tipo de desarreglo y enfermedades de los dientes, de 1530, ilustración de la reducción de una fractura, monografía, algunos coloquios, ¿ya? Y varios temas más que ustedes ya me imagino leyeron. Aquí ustedes están leyendo mientras yo les coloco algunos actividades sociales o hábitos de distintas culturas y en otros países, en donde involucra un poco el tema de la higiene bucal, ya que a algunos le pudiese parecer interesante, ¿ya? Ya, el desarrollo ya en el Renacimiento también, todo esto están asociados, ya lo dijimos en algún momento, están asociados también a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia está asociado el conocimiento y el desarrollo de todo esto. No me voy a, pero también hay en el Quijote, también hay texto que habla de la salud bucal, ¿cierto? Habla de la litosis. La litosis es el mal aliento, ¿cierto? Que representa al Altisidora que hace exclamar a Doña Rodríguez. Además no está muy sana, pues tiene cierto aliento cansado que no hay que no hay sufrir estar junto a ella en un momento. ¿Ya? Don Quijote le recomienda a Sancho antes de partir para la ínsula, no comas ajos ni cebollas porque nos saquen por el olor tu villanía. Yo creo que hoy día estos son ya obviamente literatura clásica, pero también podríamos pensar que literatura más nueva, en el cual yo no he tenido ni el tiempo, tal vez si alguien quisiera aportar desde la literatura actual referencias de la salud bucal, sería muy interesante, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, a ver, textos que son como unos clásicos, hoy día tienes la saga de Harry Potter, por ejemplo, muchos de ustedes deben ser, ¿hay algún fanático de Harry Potter? No hay, aquí hay alguien, a ver, el chat dice aquí, yo. La pregunta, Christopher o Catherine, Rocío, ¿hay lugares, partes del texto que hacen alusión a la salud bucal, a la boca, a los dientes, a la lengua en Harry Potter? ¿Algún tipo de brebaje, por ejemplo, para bien fome? Bien, Carlos Muñoz no le gusta, pero Carlos Muñoz, si no le gusta Harry Potter, propongo algo, sea constructivo. Si no le gusta Harry Potter, ¿qué le gusta? ¿Cuál es su libro que a usted le gusta? Y si ese libro hace un aporte hacia la salud bucal. Ahí quedó callado Carlos, ¿eh? Le vamos a dejar la tarea. Ya Nico, habla nomás. Y yo, o sea, si bien no es literatura, pero me acuerdo que hay un videojuego que su Ah, ya. traducción es Inexplorado, que habla de la leyenda de Marco Polo
¿Ya? de una, una actividad de exploración que tuvo Marco Polo hacia la isla de Borneo, donde muchos de sus acompañantes, su tripulación, comían resina para mantener sanos. Que supuestamente, claro, en una de las cuevas encontraban un montón de cadáveres que estaban ya súper deteriorados, pero lo único que no tenían deteriorado eran los dientes por comer resina. Y supuestamente se creía que comiendo resina eh, los dientes se mantenían bien durante mucho tiempo. Está bien, ¿ah? Bueno, eso es un poco lo que hizo mi antecesor con algunos libros clásicos, porque si ustedes se fijan, yo lo estoy leyendo, pero no creerán ustedes que yo me leí el Quijote, pero cuando está en octavo básico, y obviamente cuando uno lee en esos tiempos, lee para la prueba, ¿cierto? Para la nota. No es como cuando ya uno es más adulto, así a la edad de ustedes, que finalmente uno está leyendo porque que le gusta, le apasiona algún texto. Por eso preguntaba por Harry Potter, si había algún aguante el resumen, sí. Eh, entonces, vamos a suponer que los fanáticos de Harry Potter en la próxima clase nos van a traer un extracto de dónde aparece eh, algo de la salud bucal o de los dientes, de la lengua, ¿cierto? Algo en nuestra profesión asociado a Harry Potter. ¿Ok? ¿Quién fue la que levantó primero? ¿Gabriela? No, a ver, déjenme mirar para arriba. ¿Quién se casó con la tarea de la próxima semana? Christopher y Catherine y Rocío. Ya, los tres. No No, creo yo que no. vaya a ser el mismo. Ya, Christopher hará Harry Potter 1 y la piedra filosofal. Catherine hará la cámara secreta y Rocío el prisionero de Azkaban. ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿Estamos? Profe, hay dos alumnos que quieren entrar a la clase. ¿Alguien más le puede apretar o soy yo nomás que le puedo apretar la sala de espera? Solo usted. Tenemos Solo yo ya. Esta cosa me desconcentra cuando... Ya, espérenme. Admitir. Ahí está. Los admitimos. Perfecto, gracias. Ya, Christopher, quedó la tarea. Sigamos. En las etimologías, por ejemplo, tártaro en español, tuf francés, tofus. Por eso muchas veces nosotros ocupamos acá la palabra tufo para el aliento, ¿cierto? Mal aliento tiene el tufo. ¿Ya? Así que no estamos muy lejanos de cuando decimos que la halitosis o tufo le decimos al mal aliento. Los horribles y espantosos hechos y proezas del muy renombrado Pantagruel, vida inestimable de Gargantúa, padre del célebre, ¿ya? También tiene que ver con historias de salud bucal, ¿cierto? De personajes, ¿ya? No necesariamente en libros, también a propósito de ciertos personajes, también encontramos... Va, se me salió la pantalla. Ya. Y si hablamos de personajes, en el siglo XVI aparecen todos estos señores, ¿ya? A propósito del desarrollo de la ontología y de la ciencia, ¿ya? Varios de estos rasgos han pasado a ser considerados universalmente como característicos de las comunidades científicas, ¿cierto? Aquí se crea lo que es la observación o el método científico. Eso creo que este señor Descartes fue el método científico. Capacidad para las analogías, disposición para el matiz, la distinción, escepticismo metodológico, audacia en la captación de las cosas nuevas y un orden intelectual para la disposición de temas de estudio. Ahí está, sí, era Descartes. Las reglas del método son
parecieran que fueran de perogrullo hoy día, porque nos hacen hacer esto desde que estamos en cuarto básico. Yo creo que todos hicieron la observación de la papa, ¿cierto? Colocar la papa en agua y ver cómo, o pastito en una panty. Todo eso son partes de este ejercicio en ciencias naturales. El precepto de la evidencia, del análisis, de la síntesis, de la comprobación. Entonces, claramente sabemos que el desarrollo de la odontología previamente viene con el desarrollo de la ciencia, y las ciencias se empiezan a desarrollar, son momentos claves, así como la escritura y todo. Fueron, a propósito de, disculpe, me preguntaron algo por acá. Está el tema de la escritura, después viene el desarrollo científico a propósito de las ciencias, y después viene un poco también a propósito de la odontología. Por ejemplo, este señor que sale aquí, ¿quién me puede decir cuál es su aporte? Anton von Leeuwenhoek o William Harvey o Marcelo Malpighi. Robert Hooke hizo el microscopio. Muchas gracias. Describió la teoría celular. Biología celular, sin Robert Hooke no hubiese podido existir, ¿cierto? El desarrollo de esa ciencia. ¿El que descubrió las unicelulares o no? ¿Las células unicelulares? ¿Quién? El que había descubierto la célula unicelular. El organismo unicelular. ¿Pero quién? ¿Cuál de los? Primero, el que tiene el nombre que no lo sé pronunciar. Pero, sí. ¿William Harvey? No, el mismo del microscopio, pero no sabía pronunciar. Ah, sí, yo me acuerdo, los anillos de Harvey, bueno, son cosas que uno se acuerda nomás, así como, me parece que están los anillos de Harvey que también están asociados a una estructura ósea. Los huesos tienen unos anillos, y esos anillos parece que se llaman anillos de Harvey. Lo mismo que Marcelo Malpighi, me parece que algo como dentro de la célula, así como una mitocondria o algo por el estilo. No lo recuerdo tampoco, ¿ya? Estas fotos solamente están asociadas para expresarles a ustedes que hubieron en ese periodo personas fundamentales para el desarrollo de las ciencias básicas. Anatomía, biología, histología, embriología, etc. Empiezan a germinar las sociedades científicas, ¿cierto? La primera sociedad, la Academia Secretorum Baturae, fundada en 1580 en Nápoles, y después siguieron la Academia de Cimento en Florencia. Perfecto. Yo creo que recuerden estos años, 1500, 1600, 1700, el desarrollo ya de las sociedades científicas. Aquí está, por eso no me acordaba. Esto es lo que yo les quise, trataba de hacer memoria adelante, pero no me acordaba. Por ejemplo, aportes de la medicina del siglo XVII, ¿cierto? El conducto excretor del páncreas, hoy día ustedes se lo aprenden en anatomía así, como conducto excretor del páncreas, pero antes se llamaba conducto excretor de Wilson. O como yo me aprendí, el conducto excretor de la glándula submaxilar, como el conducto de Wharton, el conducto de Stenol, ¿ya? Que es el de la parótida, que además uno lo puede ver intraoralmente, y el conducto excretor de las sublinguales, como el del Bartolín. Para que vean que soy viejo, pues yo me lo aprendí con esos nombres. ¿Ya? Veamos algunas nominaciones, cómo se les llamó a los odontólogos, así como en Chile lo vamos a ver después, que empezamos con el flebotomo, pero en otros países, el sacadiente, cavadetti, el arrancadientes, y en Inglaterra el operador de dientes. Ya son los primeros nombres que reciben las personas dedicadas. Aquí hay un dibujo, aquí les parece, aquí me parece más, lo vuelvo a preguntar, alguien me respondió delante y yo le dije que no,
si esta foto está más bien asociada a un cirujano de bata corta o de bata larga. Esta de aquí abajito. Paulina parece que fue la que me contestó delante. Bata corta por las mangas, ¿no? No necesariamente en las mangas, tiene que ver en el contexto. Delante dijimos que la persona, el sacamuelas, cuando vimos el cuadro del sacamuelas, yo le pregunté, ¿este es más de bata corta o bata larga? Y alguien me dijo, no, bata corta. Y le dije, no, yo creo que es de bata larga porque en el contexto tiene mucho instrumental quirúrgico, la ropa, ¿cierto? Es de una persona de alta sociedad, está en un contexto distinto al que está este. ¿Este dónde está? ¿Será bata larga? Como que está enseñando. Yo diría Está que... como en el campo. En un campo. Yo diría que, mira, yo lo que veo aquí, que está en una plaza, porque hay una pared, aquí está como en tierra, una plaza, gente que está con sus cositos de agua, que fueron a buscar agua a este sector, porque el agua se iba a buscar al centro de a los brevederos, ¿cierto? No estaban en las casas. Y la ropa de las personas, obviamente, dice que son o campesinos, gente del pueblo, la ropa y la vestimenta de la persona también, y lo que está haciendo es un acto quirúrgico, una extracción o algo, pero lo está haciendo en la plaza. Y esto habla también de ser una persona que va viajando por las distintas ciudades a hacer esta actividad y por lo tanto a mí esta imagen me da más cuenta de un bata corta que un bata larga, a diferencia del cuadro que saca muela. Este pudiese ser algo más bien intermedio, ¿cierto? Este ya tiene personas de mayor prestigio social, damas con sus ropas, otro tipo de infraestructura, pero también está afuera, está en una plaza. Ya, aquí no me podría casar si es bata corta o bata larga. Este es Gremio de los Pañeros de Rembrandt, ¿cierto? Ahí están los estudiosos, ¿cierto? Lección de anatomía. ¿De qué periodo es Leonardo da Vinci a propósito? San Google, ¿quién me ayuda? ¿De este periodo o antes de este periodo de 1630? ¿Del Renacimiento o no? No sé. ¿Qué año? Año. A ver. Fue anterior a ese periodo. Anterior. Como por el 1500, entre 1452 que nació, dice aquí, y murió en... Entonces, ahí me cuadra porque en estos años 1600 podemos ver cuadros de disecciones o de lecciones de anatomía. ¿Se fijan? Mira que hay otro cuadro. Ahí tienen un cuadro y aquí tienen otro cuadro. ¿Y por qué no vimos estos cuadros antes de estos años, creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no se veían cuadros? Porque esto era la fotografía del momento, ¿cierto? ¿Por qué no habían cuadros de disecciones o lecciones anatómicas antes del 1600? Porque estaba mal visto, parece. Sí, se Porque antes lo regía, acuérdense que el método científico empieza a aparecer hoy. Antes, ¿quién vio la película El médico? El médico se llama, parece. Espérense. Sí, El médico. ¿Quién la vio? Cuando el niño va a buscar a alguien que le ayude por su mamá que le duele, era apendicitis, hoy día sabemos que es apendicitis, pero en ese momento era la enfermedad mortal, ¿cierto? Del costado que le decían. ¿Nadie vio la película? Yo la vi, pero hasta la mitad. Yo, pero se la vi entera, es súper larga. Sí, súper larga, por eso. En esa película, entonces, el niño, en ese momento, niño quiere estudiar medicina, porque quiere buscar qué fue lo que mató a su mamá, y él siendo de España o Francia, de eso, de Occidente, se va al Oriente, ¿cierto? Porque ahí estaban los mejores profesores, ¿ya? Porque nosotros acá en Oriente teníamos esta manta de la religión que no nos permitía avanzar en elementos científicos que no la tenían allá en Oriente. Y él descubre que es la apendicitis. Es buena la película, veanla. Bueno, ¿y cómo lo hace entonces este muchacho Da Vinci?
Este muchacho Da Vinci me escuchara. ¿Cómo lo hace para estudiar? O sea, ¿han visto los cuadros que tiene él? Que también son ilustraciones como de anatomía o de cuerpos. Él no se robaba Él se los cuerpos, ¿no? robaba, justamente. Y lo hacía de manera ilegal. Él lo hacía en forma ilegal. Él pagaba, ¿cierto?, a personas, no para que mataran gente y se los trajeran, sino que él pagaba por cuerpos para poder estudiar y diseccionar en forma oculta. ¿Ya? Nunca salió. ¿Ustedes conocen alguna película de Da Vinci, no? ¿No? Así como de la historia de Da Vinci, así como salió ahora Madame Curie, ¿no? Creo que está la película El Código de Da Vinci. No sé, nunca la he visto, la he escuchado, ¿no? Ya, no, yo tampoco. ¿Cómo? En el HBO. Había una serie de Da Vinci en el HBO, pero salía sobre la Mona Lisa, ¿no? Sí, pues. No, si el pobre no hizo nada más. Ya. Cuando aparezca una me avisa. Yo tampoco he visto, profe. No, yo tampoco, por eso digo, ya. Ahora en el siglo XVIII empiezan a aparecer los primeros científicos asociados a las ciencias, pero a las ciencias odontológicas. Este señor, que se llama Pierre Fauchard, ¿de qué origen será? Por su nombre y apellido. Francés. Francés, Sí. correcto, y por lo tanto, el primer gran desarrollo de la odontología científica la hace este señor, que es Pierre Fauchard, en Francia, y por lo tanto él establece esta escuela francesa, ¿ya? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez que hablan de cosas de historia, del desarrollo, llegan finalmente a París. ¿Se han dado cuenta de esas cosas, no? Que llegan a París. Sí, o sea, yo me he dado cuenta que es bien común encontrar por lo menos nombres franceses en la historia. Uh-huh. ¿Se acuerdan de cuando Chile tuvo que contratar personas, por ejemplo, botánicos, que vinieran para acá, también eran ingleses o franceses, etcétera? Y ahí es un poco la respuesta de cuando Chile se colonizó. ¿Se acuerdan cuando Chile logró la independencia? ¿Dónde iba la gente que, la aristocracia, ¿cierto? ¿A dónde iba a estudiar luego de que terminara el cuarto medio, por así decirlo, el bachillerato en Chile? O iba a estudiar a Perú, Perú, o iba a estudiar a Francia. Cuando siempre ven películas, están en Francia. Incluso yo creo, no lo tengo con certeza, pero yo creo que nosotros, porque yo soy de la generación que en séptimo y octavo teníamos francés. Yo tuve francés, así como tuve inglés, tuve francés en séptimo y octavo. Ustedes no, por supuesto, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tuvo francés en séptimo y octavo? No. No, pero yo sí. O sus papás sí tuvieron. Recuérdenle a sus papás si tuvieron francés en séptimo octavo. Entonces, ¿para qué servía tener francés? Era por esto, porque esto se fue quedando, porque el que quería salir a estudiar afuera era necesario saber francés, porque lo más probable es que tenían que ir a la cuna del conocimiento, y esto era francés. O sea, por lo menos para la odontología así fue. ¿Ya? ¿Quién es John Hunter? De estos dos no me acuerdo, pero me parece que este tenía que ver con los rayos. Y Javier Bichan, no me acuerdo. A ver si sale más adelante, si no, ahí lo buscamos por San Google. Este señor, lo coloco siempre, no tiene mucho que ver con la odontología, pero él hace un aporte súper importante, que es la vacuna contra la viruela. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de la historia de la vacuna contra la viruela? ¿Quién se la sabe? A propósito que estamos con todo el tema de la vacuna del COVID. Yo había escuchado, no sé qué tan cierto será, que tenía que ver con las vacas y por eso se llamaba vacuna. Justamente. Que la gente que ordeñaba y trabajaba con vacas tenía inmunidad a la viruela. Y llegó a la conclusión de que algo tenían las vacas que generaba inmunidad. El suero. Logró sacar cierto suero de ahí, cierto, de las personas que
tenían inmunidad y después le inyectaba a otras personas, ¿cierto? Y estas personas se hacían inmunes a la viruela, pues la viruela finalmente puede ser una enfermedad mortal, pero el que supera la viruela, el que no se muere por viruela, queda con muchas secuelas, porque la piel se coloca con muchas lesiones, ¿ya? Eso fue como el primer plan de vacunación. También lo vamos a ver cuando veamos historia de la salud pública chilena, que cuando aparece la policía sanitaria. La policía sanitaria se llama así porque la primera acción de salud que tuvo el Estado de Chile fue justamente los procesos de vacunación, por un tema de salud pública. La gente se tenía que vacunar porque si no, o se moría por viruela, pero ¿por qué era tan interesante? Porque tú dices, bueno, si yo estoy en un estrato socioeconómico alto, otros bajos, que la gente que se muera viruela, que se muera viruela. El problema de la viruela es que era contagioso, por lo tanto, una persona con muchos recursos igual se podía contagiar, igual se podía morir, ¿ya? Por lo tanto, esto es un tema de salud colectiva, ¿cierto? Por eso, bueno, hoy día también es muy importante el tema de la vacunación por el COVID, ¿ya? Es súper interesante el estudio que hizo este señor de las vacunas. Aquí tenemos una foto del charlatán, que se fijan, no tiene que ver tanto con su vestimenta. Mira, ahí está con una chaqueta, ¿cierto? Ahí está haciendo una extracción, está arriba de casi haciendo un espectáculo de la actividad clínica. Eso, ya, vamos a ver, parece que ahí terminaba. Muy bien. Y como para que ustedes pudiesen ir viendo y asociando un poco, para que no sea después un elemento. Ya, cabrón. Bueno, para que ustedes puedan ir asociando el desarrollo de la odontología, de los procesos científicos, también es importante ir aportando sobre el desarrollo de las universidades, ¿ya? Después vamos a llegar a un punto en donde todo esto converge, ¿cierto? Las universidades, desarrollo científico y profesionales, todo llega a estar en un mismo espacio, pero al principio no fue así. Al principio, como ustedes ya han visto, el desarrollo científico está asociado no a la odontología, sino a personas que hacían otro tipo de estudios, ¿cierto? De la ciencia, de biología celular, de estudios de medicamentos, etcétera. Los cirujanos dentistas como personas eran más bien prácticos. Ellos iban desarrollando su profesión a propósito de la higiene y de actos quirúrgicos. Y lo tercero era cómo iban creciendo las universidades. ¿Ya? Vamos a ver un poquito sobre las universidades y con esta presentación terminamos por hoy día. Espérenme. A ver, ¿quién se acuerda cuántos años cumple la Universidad de la Frontera? Solamente así como... ¿60 o no? No. 45. No. Era 40. 40. 40, correcto. Casi. Está en todos los banners de pie de página de sus profesores, en todos los correos electrónicos que han recibido, dice 40 años de la Universidad de la Frontera. Ya, después vamos a hablar de la Universidad de la Frontera. ¿Ya? Esta asignatura comenzamos diciendo que íbamos a estudiar la historia, ¿cierto? Y yo les dije que la historia no se las definí, tal vez. Comenzamos al tiro con la historia de la odontología en otros lugares y en otras épocas. Pero es importante tal vez definir que es una ciencia que tiene por objeto el estudio del pasado, ¿ya? Y que tiene método científico para desarrollarlo, no es fácil, ¿ya? Y obviamente viene de la palabra griego que viene como de la etimología de la investigación, ¿ya? Y existen hartas cosas que son distintas, pero a veces uno cree que es lo mismo, la historiografía, la historiología y la historia propiamente tal. Hay definiciones distintas. No las vamos a entrar a definir ni a comentar, solamente que ustedes sepan que son definiciones distintas. Y aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Qué se entiende por universidad? Ya ustedes llegaron a la universidad, entonces uno dice, bueno, ¿y qué es la universidad? ¿Es un espacio académico después del cuarto medio? ¿Eso lo define como universidad?
¿Cómo fue evolucionando? ¿Siempre fueron las universidades tal como las conozco hoy día? ¿O cuál es su principio? ¿Cómo partieron? ¿Ya? ¿Y cuáles fueron las diferencias entre la Edad Media, la formación técnica, la universitaria? ¿Es lo mismo? Vamos a responder un poquito a esas preguntas con esta presentación. Bueno, la universidad, la palabra universidad viene del latín universitas, ¿ya? Incluso me parece que hay como un diario universitario, una radio que se llama Universitas, no, parece que es como un texto, ¿ya? Serán comunidades de maestros y estudiantes, y eso es lo que yo quiero que ustedes se les grabe. Eso es lo que define una universidad, cuando hay maestros y estudiantes, profesores y alumnos. ¿Eso qué quiere decir? Lo que estamos haciendo hoy día, ustedes escuchándome a mí, estamos haciendo universidad, ¿ya? En la enseñanza media europea, la palabra universidad designaba un gremio corporativo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el gremio de los zapateros se juntaba, ¿cierto? El de los herreros, el de los pintores, ¿ya? Entonces se podía decir que se creían las universidades de los zapateros como la universidad de los herreros. Cuando se decía Universidad de Salamanca, por ejemplo, no era más que una simple abreviatura de Universidad de los Maestros y Estudiantes de Salamanca. Salamanca vamos a ver que es una de las primeras universidades, ¿ya?, que comienza la creación de las universidades en los siglos XI aproximadamente. Antes había desarrollo de conocimiento en los monasterios. La pregunta es, ¿por qué si había desarrollo de conocimiento no es una universidad? Porque no habían profesores como tal. ¿Por qué qué? No le escuché bien. Porque no habían como profesores como tal, así. Exacto, no se reunían, no había alguien que tuviera estudiantes, ¿ya? Alguien que quisiera enseñar, alguien que postulara y ingresara a ese espacio para aprender, ¿se fija? Entonces no se daba esta relación maestro-estudiante, ¿ya? Pero sí existía el conocimiento. ¿Cuándo empiezan a nacer las universidades? Las universidades comienzan a aparecer cuando ¿cómo se llama? La iglesia empieza a sacar ese rol y pasárselo como una actividad más laica. Bueno, siempre han estado, las primeras universidades estaban dirigidas por laicos, pero siempre la universidad estaba ahí. Y ejemplo, han pasado casi 1000 años y hoy día en el siglo XXI existen universidades que hoy día tienen, algunas que tienen solamente el nombre y tienen todo una misión, objetivo asociado, tal vez a un patrono. Lo digo por Santo Tomás, pero también hay universidades que tienen asociado a la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿ustedes conocen universidades que estén asociadas a la Iglesia? La PUC. La Católica. ¿Cierto? ¿Cómo se llama la Católica? La Pontificia Universidad Católica. Pontificia Universidad Católica, que no es lo mismo que la UCT de acá de Temuco. Antiguamente, antes del año 81, todas las pontificias eran sucursales, todas las universidades católicas eran sucursales de la Pontificia Universidad Católica. Hoy día solamente la pontificia está en Santiago, ¿y a dónde más? Villarrica. ¿Eso, Valdivia? En Villarrica, correcto. Alguien le apuntó por ahí, Villarrica, ¿ya? Entonces, y ellos tienen, yo me acuerdo haber ido a estudiar un magíster, un diplomado, no me acuerdo qué cosa fue, a una universidad que se llama Universidad del Biobío, una que está en Concepción, no me acuerdo el nombre ahora, es de la Santísima Concepción. Y los profesores no estaban autorizados a hablar, por ejemplo, de los anticonceptivos, por ejemplo. ¿Se fijan? Cosas como muy, muy claves que, en definitiva, bajo esa línea, esas universidades no se podían abordar. ¿Ya?
pero poco a poco, piensan desde el siglo XIX hasta ahora, se ha ido un poco diferenciando entre la iglesia propiamente tal y las universidades. ¿Qué es la universidad? Lo conversamos creo que el primer día de clase, pero de todas maneras volver a insistir. Hoy día en nuestro país la universidad es un lugar de privilegio, ya universidad pública o privada, ¿cierto? Estar en la universidad, muchos de ustedes lo dijeron, son la primera generación que está en este espacio, ¿ya? Pero por ser un lugar de privilegio, los privilegios vienen asociados también a responsabilidades. La responsabilidad de la universidad es dar respuesta a la comunidad. Su sentido no es por sí mismo, no es universidad solamente por tener este privilegio y este prestigio, sino también tiene que ver con aportar hacia la comunidad, ¿ya? Por eso este último tiempo, no fue en el periodo en que yo estudié, pero sí este último tiempo, las universidades tienen un área, ¿cierto?, que se llama vinculación con el medio, ¿ya?, que son actividades de desarrollo comunitario, de extensión, ¿ya?, muy importante, que antes no se veía. Antes era como la universidad un poco más cerrada en sí mismo, ¿ya?, como un claustro. Hoy día están un poco más abiertas. También pretende que las universidades sean la conciencia crítica de la sociedad. Eso quiere decir que muchas veces la gente tiene que pensar por ideologías políticas, igual que todos o todos. Es la universidad la que tiene que ser como el Pepe Grillo, ¿cierto? Ustedes han visto que hoy día las sociedades están aportando desde la investigación, desde la evidencia científica a propósito del COVID, que no sea un elemento solamente político, sino que el hecho que aporten las universidades al desarrollo no sé, de protocolos, eso es fundamental. Están haciendo aporte en esa línea. También indagación y comunicación del saber producido. Las universidades no pueden producir conocimiento para sí mismos. Este conocimiento tiene que darse a conocer, ¿ya? Y existen distintos espacios de libertad, una dimensión científico-humanista, también hay una dimensión financiera, ya hay cosas que cubre el Estado, otras que no, pero una dimensión administrativa y política. ¿Eso qué quiere decir? Que los rectores se eligen dentro de las universidades, los decanos también por actos democráticos, ¿ya? La universidad, en algunos países las universidades por ley han de ser sin fines de lucro. En Chile comenzó hace muy poquito eso, ¿ya? Antes la mayoría estaban sujetos a esta relación de oferta y demanda, ¿ya? Educar en un cometido comercial, existen condiciones de formar profesionales, no generar más egresados que los requeridos por el mercado. Los estudiantes deben hacer un consumo responsable, esfuerzo muchas veces perjudicando por falta de información de las necesidades de mercado. Esta carencia afecta a personas de ingresos menores, en muchos casos los primeros profesionales de la familia, sin redes sociales fuertes para asesorarse en la toma de decisiones, ni recursos para optar por lo mejor, ¿ya? Esto quiere decir que muchas veces, no sé, no lo vi tanto en la universidad, lo que les voy a comentar lo vi en la Universidad Autónoma, que chicos que estudiaban odontología hacían un esfuerzo enorme por estar estudiando con papás que tenían que pedir préstamos, que vendían el auto, que tenían un gasto enorme para poder sacar su carrera, ¿ya? Algunos lo lograban, otros en el camino por ahí quedaban, no lograban. Entonces, esto provocaba un desmedro a esa familia, ¿ya? Luego, cuando egresan estas personas, existe un capital cultural, un capital social o de redes, ¿cierto? Redes sociales, como dice así, que hay personas que tienen más redes sociales que otros. No es lo mismo, tal vez, a alguien que su papá, su tío, su primo sean dentistas, trabajan en el área de salud, que alguien que va a egresar de odontología y no conoce a nadie del área de salud, y la única forma de entrar al sistema va a ser o trabajando o postulando a concursos. Pero lamentablemente en Chile yo ya llevo hartos añitos y en Chile sigue funcionando el tema del ¿cómo se llama este? Que decían los real democracia, sexual democracia. Ustedes son muy jóvenes para conocer ese grupo antiguo, pero
¿Lo conocen o no? Para que no se me queden dormidos. Sexual Democracia. Sí. Ya. Tenía Yo una no, canción profe. ¿Cómo se llama la canción? Por un pituto, ¿cierto? La palabra pituto. Y bueno, hoy día también las cosas funcionan así, ¿ya? Los Andes también, Valentina, sí, se me había olvidado. Yo delante hablé de la PUC porque es una universidad pública, social, iglesia, pero los Andes y la del Desarrollo son universidades asociadas a también un grupo católico que se llaman espérate, Legionarios de Cristo, ¿puede ser? ¿Así se puede llamar? ¿Legionarios? Ahí la Valentina tal vez nos ayuda y algún comentario más. Ya. La universidad como institución medieval nació en la Edad Media, a partir de la evolución del modelo de las corporaciones artesanales. ¿Ya se acuerdan que yo les dije que eran los zapateros o los herreros, los pintores, ¿ya? Ellos se juntaban y daban estos cursos para formarse. Y la familia tenía que pagar para que su hijo fuera herrero, su hijo fuera pintor, y esta plata iba directo al profesor, al maestro, quien le enseñaba, ¿ya? Plata que servía para gastos de pinceles, de tela, etc., ¿ya? Por lo tanto, la historia social de las universidades es entre los siglos X y los siglos XII, ¿ya? Me parece que, a ver, más adelantito tengo las fechas de las primeras. Aquí. Dice, la historia de la universidad es un aspecto de esta misma aventura sombría, no obstante gloriosa, de esta transformación de ideas solitarias en pensamiento común organizado. Es la historia de un alma buscando expresarse a través de la materia bruta, sacudiéndola sublimando. En la universidad de los más grandes, tal vez de los innumerables momentos que nos han legado a media, el espíritu humano, siempre impaciente de entregarse a de expresión y propagación. Así su historia es, en gran parte, la historia del pensamiento contemporáneo. ¿Ya? No me voy a ir tan atrás. Ustedes entenderán que desde el periodo de Platón, Aristóteles, claro, no se decía que existía universidad, pero si nos vamos a la esencia de lo que es la universidad, que dijimos que eran maestros y profesores, Platón, Aristóteles constituían una universidad, ¿cierto? Ellos hacían... Ya, este señor también era académico, pero, o sea, era religioso, pero también académico. Él decía, no solo tenía fe en la fe, sino también fe en la razón. Entonces, no puede haber universidad sin sus profesores y estudiantes. No tienen fe en la razón y en la capacidad cognitiva del hombre. La universidad es un universo de la ciencia en la cual se unen para conocer el mundo en su totalidad. Entonces, las primeras universidades aparecen asociadas a elementos de escuelas como Derecho y Medicina. ¿Y dónde aparecen estas primeras? Aquí, en la Edad Media, surge la plena Edad Media cuando la verdad definía como la adecuación del entendimiento de la realidad. ¿Ya? Y uno a la universidad iba a aprender no una carrera propiamente tal. Las primeras universidades impartían retórica, ¿cierto? Matemática, álgebra, elementos como generales de profundización, ¿ya? Eran las grandes órdenes de adecuación y como la verdad humana es trasunto de la divina y por lo tanto tiene características inmutables, necesarias. La universidad medieval hizo una adecuación, una norma y de la verdad así entendida una obligación. Aquí lo que les explicaba delante, en el Renacimiento entonces, a lo largo del siglo XI, empieza a suceder que las funciones docentes desaparecieron de los monasterios, lo que fue un verdadero traspaso de actividad cultural o de conocimiento
del campo a la ciudad. El intelectual de la Edad Media nace con las ciudades, ¿ya? Entonces, en estas ciudades como París, Bolonia y Oxford, la constitución de un grupo de profesionales intelectuales y crean las primeras escuelas. ¿Cómo fue el desarrollo? Por ejemplo, en Salamanca, España, Alfonso IX de León quiso estudios superiores en su reino y creó en 1212 la Universidad de Salamanca, la cual hoy día va a cumplir a propósito 800 años, ¿ya? Bueno, se me fue. Y la otra es Bolonia, ¿cierto? Que fue fundada, esta dicen que es la más antigua de todas, fue la primera en la ciudad italiana de Bolonia en el año 1088. Entonces, si ustedes se fijan, de 1088, que estamos hablando en el siglo XI, hasta el 1218, siglo XIII, entre el siglo XI y el siglo XIII, nacen las primeras universidades en cada uno de los países, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la de Bolonia en 1088, la de Oxford en Inglaterra en 1096, la Universidad de París en 1150, ¿ya? 1204, etc. 2 siglos en que empiezan a aparecer las universidades. Cada escuela constituía una comunidad de profesores y estudiantes, una comunidad, una universitas magistrarum o scholarium, ¿ya? Me da la sensación que cuando leo estas palabras como si estoy ya con Harry Potter, así, universitas magistrarum et scholarum. Ya, entonces uno decía, bueno, si aparecieron estas universidades en estos siglos, ¿no iba a estudiar odontología en esos años? No. En estos años, cuando son emergentes, las primeras universidades se estudia literatura o literatura y ciencias, ¿cierto? ¿Qué es lo que iba a estudiar? Esto ya las artes liberales, por ejemplo, se estudiaba gramática, retórica, dialéctica. Gramática, saber escribir, retórica, saber hablar, y dialéctica, saber pensar. Entonces, estos elementos eran la base para poder construir luego algún tipo de estudio. Después fueron creciendo estas facultades y pasaron a quadrivium, en donde se agrega aritmética, geometría, astronomía y teoría de la música. Hoy día sería impensable que uno tuviera estos ramos en la universidad para estudiar odontología, por ejemplo. Entonces habían universidades que desde la teología enseñaban el orden divino, el derecho enseñaba el orden civil y la medicina estudiaba el orden humano. Un poco ahí estaba la diferenciación. Es un poco lo mismo que ya hablamos ahí. Teología, medicina y derecho. Esa es la Facultad de Artes Liberales. Entonces, Galileo, por ejemplo, uno de los exponentes, diálogo entre la ciencia antigua y la ciencia nueva, ese era su aporte. Isaac Newton, los principios de filosofía natural, también aporte. Leibniz. Luego de este desarrollo de la universidad, como se la estoy contando, entre el siglo XI y el siglo XIII, hay todo un desarrollo, un crecimiento, y luego aparece este señor, Wilhelm von Humboldt, ¿cierto? Hermano de don Alexander von Humboldt, y ellos, en 1810, se crea, no la universidad, sino se crea la universidad como concepto de lo que conocemos hoy día. La universidad contemporánea, como la conocemos hoy día con el desarrollo de la ciencia, como la aporta a la comunidad, tal como la conocen ustedes, donde hace investigación, ¿ya? Esa universidad se crea en Berlín en 1810, ¿ya? Antes la universidad no es lo que hoy día conocemos como universidad, como concepto, conceptualmente.
Uy, iba rápido. ¡Chum! Pensé que iba a estar con medio atrasado. A ver, déjenme ver en mi presentación. Tenía pensado hacerles hasta ahí. La próxima clase vamos a empezar con la Universidad de Chile. Pero estos minutos me los voy a dejar para contarles cómo vamos a hacer la evaluación. ¿Ya? La evaluación va a ser una evaluación individual. Voy a anotar aquí. Voy a dejar de grabar, espérenme. Y ahí sí. Va a ser una evaluación individual porque obviamente las condiciones no da para poder hacer, ¿ya? La evaluación va a ser solo una, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es una presentación de un tema que yo se los voy a dar, ¿ya? Bueno, voy a dar una lista de temas y ustedes van a poder elegir el tema que más les guste. E incluso acepto sugerencias de temas. Por ejemplo, si alguien me dice, profe, a mí me gustó este tema de buscar en Harry Potter partes del texto donde habla de la salud bucal, yo quiero hacer un aporte ahí, yo lo acepto y ese va a ser su trabajo, ¿ya? Ustedes van a hacer una presentación de, ahí vamos a ver si de 1 a 2 minutos, en una técnica que se llama, espérenme, ya, no me pude acordar cómo se llamaba la técnica, pero es una técnica en donde a través de un video ustedes van a tener que hacer una pequeña, una mini presentación de un tema con audio e imágenes. Es buena esa técnica. Sí, se me olvidó, espérenme. Ya me desafiaron a buscarla, espérense, la voy a buscar. Ya. Así que ahí vamos a, le voy a buscar la técnica, les voy a mostrar un video, lo tengo por ahí. Como les dije, pero ya tengo clarito cómo los voy a evaluar, va a ser a través de esta presentación que ustedes van a tener que desarrollar este video, que va a ir de 1 a 2 minutos sobre un tema en particular, ¿ya? Y yo le voy a colocar una evaluación por, no sé, por acogerse al ¿cómo se llama? Al tiempo asignado, o sea, si alguien me entrega algo de 5 minutos ya tiene menos nota, o si me lo entrega menos de 1 minuto también tiene menos nota, el que tenga buen audio, buena calidad de imagen, y obviamente lo que más va a valer va a ser que los contenidos estén correctos, que estén bien sistematizados y bien explicados, ¿ya? Y esa va a ser la evaluación de esta asignatura. Así que más bien va a ser un trabajo más que una prueba, ¿ya? O alternativa u otro motivo. La próxima clase me comprometo a presentarles yo un video de cómo debería quedar. ¿Les parece? Bueno, profe. ¿Alguna duda? Ya, profe.
Ya, es como un video, profe, sí. ¿Profe? Dígame. Entonces, si es la única evaluación, ¿sería como a final de semestre o no? No, es terminando la clase. Yo con ustedes termino a fines de ¿cómo se llama? Esta es nuestra segunda semana, ¿cierto? ¿Segunda semana de clase? ¿A fines de mayo? Yo termino con ustedes ahora a fines de abril, pues. O fines de abril termino yo con ustedes. Y tienen una semana para hacerlo. Así que el 7 de mayo les pongo la nota. Yo les doy el tema, tienen una semana para hacerlo. Ya. ¿Ya? Martín, dije hace ratito, ¿es individual? Es individual. Es lo único clarito que teníamos. ¿Es individual? Es individual. ¿Ya? Espérenme un poquito, voy aquí a buscar a mis documentos. Sé que lo tengo aquí. Profe, pero en el video tenemos que salir como nosotros en pantalla o como que nosotros nos la ingeniamos. Solamente sus monitos. Espérenme. Ya. No sé, no sé si ustedes conocen la técnica, que tiene un nombre la técnica, por eso estoy buscándola, porque yo la tenía en un video, porque la presento en otra clase, porque la he visto con otros alumnos. ¿No es esa donde uno tiene que como dibujar lo que está hablando? Ajá. ¿Es esa? Sí. Pueden ser con dibujo, con fotografía, con texto. Lo importante es que ustedes cuenten la historia o el desarrollo del contenido en 1 minuto y medio aproximadamente. Mínimo 1 minuto, máximo 2 minutos. Ahí tienen un rango para trabajar, ¿ya? La temática va a ser la temática de la asignatura, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener la última clase para hacer las presentaciones. Ustedes me lo hacen llegar y yo voy a subir todos los videos y los vamos a ir viendo, ¿ya? Y en la misma visita, cuando ustedes vean a sus compañeros la presentación, yo en el mismo momento se los voy a evaluar. Es decir, la evaluación es parte de mis horas de asignatura con ustedes, ¿ya? O sea, si estamos hablando que son 77 y tenemos 1 minuto, tenemos 1 hora y media para estar viendo videos, ¿ya? Así que, hay muchos temas. Así que no me puedo acordar el nombre de la técnica, pero el miércoles se las traigo y les muestro un video de cómo debiese ser. ¿Ya? A ver si, como me queda un par de minutos, denme 1 minuto aquí. A veces los días pueden resultar demasiado aburridos. Llamadas, envíos de emails, visitas comerciales. Llevamos a cabo las mismas rutinas, obteniendo siempre los mismos resultados. ¿Por qué no probar algo nuevo? ¿Lo ven? A veces los días pueden resultar demasiado aburridos. Llamadas, envíos de emails, visitas comerciales. Llevamos a cabo las mismas rutinas, obteniendo siempre los mismos resultados. ¿Por qué no probar algo nuevo? Abre las puertas a la creatividad. Comienza los días con una mentalidad más positiva. Mira las perspectivas. Descarta lo obvio. Prepárate para improvisar. Simplifica al máximo tus ideas y, sobre todo, nunca dejes de aprender. Como dijo Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muy bien. ¿Vieron el video? Sí, profe. Algo así. ¿Cómo se llama? Drown My Life. Drown My Life. ¿Quiere Israel? ¿Tienes algún proceso que te interese explicarlo de forma Sí, se llama Draw My Life. general, pero que sea profesional?
Te planteamos la bueno, ahí está su creatividad, Mauricio. Ahí, déjeme que tengo el audio encendido, espérenme. Existen muchas formas. Yo les voy a mostrar el día miércoles muchas formas. Existe de algo digital, como lo que ustedes acaban de ver, pero también existe algo bastante más básico, que es algo manual, ¿ya? Eso decir, es con su mismo celular grabar en una cartulina blanca lo que ustedes pueden escribir o previamente escribieron y lo van incorporando con sus manos y después van sacando sus manos. Algo pequeño, algo artesanal. No necesariamente tiene que ser todo digital. Ahora, el que le pegue y sepa cómo hacerlo digital, súper bien por él. Le va a quedar mucho más bonito. Profe, no quiero otro año hacer eso. Parece que es Practicopedia. Aquí me están soplando que es Practicopedia. A ver. Déjenme buscarlo como Practicopedia en internet. Ay. Ya, así se llama la técnica, Practicopedia. Aquí la encontré, sí. Y hay muchas formas como hacerlo, en YouTube. Esa es la metodología de evaluación que vamos a utilizar, ¿sí? Practicopedia, para que ustedes ya la vayan viendo. Pasé ya el año pasado, entonces en este año le va a salir súper bien, Luis. Los temas los voy a dar, lo que pasa es que no los puedo dar ahora porque son temas que ustedes no los van a entender porque todavía no hemos pasado la materia. ¿Ya? Pero lo más probable es que hagamos mucho a propósito de la historia más bien de la salud pública chilena, ¿ya? Si alguien me quiere después sugerir otros temas, no tengo ningún problema, pero lo más probable es que veamos sobre inicio de la Sociedad de Socorros Mutuos, sistema público chileno, reforma de 1952, reforma de 1924. Recuerden que llevamos 2 semanas de clase. La próxima semana ya comenzamos con Historia de Chile, ¿ya? Todo lo que hemos visto en estas 2 semanas han sido más bien elementos de la historia de la odontología, de las universidades, de las ciencias, pero a nivel global, ¿cierto? Del mundo. Universal, gracias. Pero todavía no llegamos a 1810, en donde comenzamos la historia de nuestro país y de la salud pública de nuestro país. ¿Se entiende? Consultas, dudas, preguntas. Si no, estamos terminando la clase. ¿No hay preguntas? No, ¿De profe. ningún tipo? Creo que no. Sí, la Ya. próxima clase veremos el ejemplo. Por supuesto, yo le traigo el ejemplo en video. Muy bien. ¿Ya? De todas maneras, si alguien quiere explotar la metodología, puede buscar en YouTube Practicopedia. Así se llama la metodología que vamos a utilizar para evaluar la asignatura. Todos los años hago algo distinto porque he hecho pruebas, evaluaciones, póster, presentaciones, paper, ensayo, monografía. Nunca he hecho Practicopedia. ¿Ya? Así que a explorar un poco la metodología y los temas. Si ustedes me los piden, también puedo hacer el esfuerzo de colocar por lo menos el título, cosa que cuando tenemos en materia ustedes estén más atentos. Puede ser ya. Voy a este fin de semana a hacer un listado de 71 temas posibles. ¿Les parece? Y se los puedo entregar el próximo miércoles. Ya, profe. Ya no, Michael. Ya, estamos ok entonces. Nos vemos, comenzamos el próximo miércoles con Camilo. ¿Ya? Camilo, acuérdese, usted comienza los primeros 30 segundos, son para usted. Profe, ¿otra vez? Pero hasta que cumpla su récord, 30 segundos su récord. Ah, verdad. Ahí ha dado su palabra, Camilo, ¿eh? Bueno, o sea, hoy día no pude por temas familiares, así que por eso. Ya, pero la próxima semana voy a tratar. Perfecto, 30 segundos le doy nomás.
Bueno, que les vaya todo muy bien, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté muy bien.